Grabando. Ya. Entonces, siendo ya las 7:12, vamos a dar inicio a la sexta sesión de la Escuela de Memoria y Derechos Humanos 2020. Hoy día toca ver Constitución del 80 y Derechos Humanos. Y nos acompaña una gran invitada, Miriam Enríquez, abogada constitucionalista, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, lugar donde dicta la cátedra de Derecho Constitucional, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela. Me mutearon. Y con estudios postdoctorales en la misma universidad. Te agradecemos, Miriam, por estarnos acompañando en esta ya segunda edición de la escuela. Y bueno, ya la palabra toda tuya. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al Colectivo de Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Católica por esta invitación. Este momento me recuerda de las cámaras apagadas los días de clases bien temprano, así que yo los invito a los que puedan encender algunas cámaras sería ideal para saber que detrás de esas pantallas hay quienes reciben la información. La invitación para la sesión de hoy tiene que ver con cómo han sido recogidos los derechos fundamentales o los derechos humanos en la Constitución del 80. Particularmente creo que la pregunta que me indicaban se podría desarrollar en esta sesión tiene que ver con cuáles son los derechos que se encuentran previstos en la Constitución. Gracias, Adolfo, por la cámara. ¿Cuáles son los derechos que se encuentran previstos en la Constitución? Quizá mencionar algunas garantías de los derechos. Mariana me comentaba que algunos de ustedes estudian Derecho, pero la mayoría no lo hace, y por lo tanto es importante diferenciar entre los derechos y las garantías de los derechos en la Constitución, y también una referencia particular a la situación de los tratados internacionales de derechos humanos, cómo podrían los tratados recepcionarse también en el texto constitucional. Y entiendo que ustedes en las sesiones anteriores han tenido la posibilidad de referir qué se entiende por derechos humanos, conocen las características de los derechos humanos, así es que en esa parte no nos vamos a detener. Pero es importante que ustedes recuerden que cuando los derechos humanos se recogen en un texto positivo, esto es importante, por ejemplo, el texto positivo puede ser la ley, o la Constitución, o un tratado internacional, generalmente dejamos de hablar de derechos humanos y comenzamos a hablar de derechos fundamentales. Esa es una distinción importante porque para nosotros la categoría de derechos fundamentales es un derecho humano que se recoge en un texto positivo. Y luego, cuando ese derecho humano fundamental está recogido en una constitución, comenzamos a hablar propiamente de derechos constitucionales. Entonces es posible que hablemos de derechos humanos o derechos fundamentales en los tratados, pero solo limitemos la referencia a los derechos constitucionales para aquellos que están previstos en la Constitución. Entonces uno podría decir cuáles son los derechos actualmente constitucionales y cuál es el objetivo entonces del debate constitucional, que probablemente ustedes estarán siendo testigos, parte y activamente estar interesados en lo relativo a los derechos, y cuál va a ser la discusión que esté detrás en relación con esa temática. Probablemente ustedes en las sesiones previas identificaron que las constituciones surgen de un constitucionalismo. El constitucionalismo es un proceso por el cual ciertos contenidos comienzan a recogerse en las constituciones. Y ese constitucionalismo que comenzó a finales del siglo XVIII tuvo como finalidad limitar el poder, y la consecuencia también fue no solamente limitar el poder, sino que recoger, consagrar o establecer los derechos de las personas en las constituciones. Ese primer constitucionalismo nosotros le denominamos constitucionalismo liberal, y los primeros derechos que se recogieron en las constituciones son fundamentalmente derechos de libertad. Entonces nosotros nos referimos a derechos como la propiedad o el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad en sus múltiples expresiones, como por ejemplo libertad personal para circular, libertad de expresión, eventualmente libertad religiosa. Entonces los primeros derechos que se reconocen y se recogen en las constituciones son propios de un constitucionalismo liberal.
Yo no sé si ustedes habían tenido esta explicación antes, me pueden ir comentando. Yo lo haría más como una clase que como una presentación así de 40 minutos hablando, sino que ustedes puedan interactuar, porque si no se hace muy, muy tedioso quizá. Entonces, si uno piensa en cómo han ido recogiéndose los derechos en las constituciones, entonces ustedes ya saben que las primeras constituciones vinculadas con el constitucionalismo liberal recoge estos primeros derechos que son los clásicos: libertad, igualdad, y no necesariamente solidaridad, sino que libertad, igualdad y derecho de propiedad. Esos son los derechos, yo diría, clásicos de ese liberalismo que es el propio del constitucionalismo de la primera época. Pero si avanzamos luego en el devenir del tiempo, y claramente vamos a ir así como en grandes saltos por motivos del tiempo, nosotros pensamos que a principios del siglo XX podemos encontrar que al liberalismo o al constitucionalismo liberal se le agrega el liberalismo, o sea, se le agrega el constitucionalismo social. O sea que en los primeros momentos de las primeras constituciones hablamos de un constitucionalismo liberal, y ya para el siglo XX esos derechos de libertad recogidos en las primeras constituciones comienzan a considerarse necesarios pero insuficientes, y entonces las demandas son por un constitucionalismo social, donde lo que se espera de parte del Estado no solamente es una abstención para que los derechos se respeten, sino que lo que se espera es que el derecho y los derechos puedan ser satisfechos a través de prestaciones de parte del Estado. Prestaciones con la forma de bienes, por ejemplo, educación, salud, pensiones, seguridad social, vacaciones, descanso en el trabajo, en fin. Entonces, fíjense que hay un momento inicial, constitucionalismo liberal, un segundo momento, constitucionalismo social, y en estos últimos años, sobre todo en Latinoamérica, hay quienes hablan de un nuevo constitucionalismo que tiene sus rasgos propios, sus características propias. Algunos hablan de, por ejemplo, el constitucionalismo latinoamericano, por ponerle una etiqueta. Otros hablan del constitucionalismo latinoamericano transformador. Otros hablan de nuevo constitucionalismo latinoamericano. O sea, son todos nombres de un proceso que todavía está muy en desarrollo, donde muchas de las constituciones latinoamericanas se modificaron con un objetivo de establecer otros derechos distintos de los anteriores, como por ejemplo derechos de los pueblos indígenas, derechos de grupos, que son colectivos, por ejemplo, de los consumidores, de los niños, de las mujeres, de los pueblos originarios, en fin. Y algunos sostienen que ese es un constitucionalismo mestizo, porque también es parte del constitucionalismo indígena. Entonces, si uno piensa y trata de desarrollar la primera pregunta es, ¿cuáles son los derechos previstos en la actual Constitución? Ustedes podrán identificar que probablemente los derechos previstos en la actual Constitución, en la que está vigente, la Constitución que le denominamos de 1980, son prácticamente todo el catálogo de los derechos del constitucionalismo liberal, gran parte, pero con características bien particulares, del constitucionalismo social, y, por cierto, por una razón de oportunidad del momento en que se gesta la Constitución, prácticamente no hay derechos de los grupos, ni nuevos derechos que son los denominados, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a las tecnologías, el derecho a la vivienda, esos derechos que son más nuevos, o el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la paz, etc., son derechos que no están recogidos en la Constitución. Eso es como una introducción, porque claramente el listado de derechos previstos en la Constitución es un listado extenso que requeriría al menos un par de semestres de estudio, y no los tenemos minutos para poder desarrollar estas ideas. Entonces, ¿qué derechos se imaginan ustedes que están previstos en la Constitución? Como con nombres. Yo ya les di todas las pistas, les dije los derechos del constitucionalismo liberal, los derechos del constitucionalismo social, pero con ciertas características que de alguna manera desdibujan o desfiguran un poco las características de los derechos sociales, y prácticamente ninguno de los derechos propios del tercer momento del constitucionalismo, si es que existiera ese tercer momento, porque como es el que estamos transitando, todavía no hemos podido definirlo o delinearlo.
¿Qué derechos se imaginan? Libre iniciativa en materia económica, muy bien. Propiedad, libertad de accesos a bienes y servicios, muy bien. Son los derechos liberales, ¿no? Del liberalismo clásico. ¿Qué otros derechos? ¿Esos derechos con certeza o con dudas estarán en la Constitución actual? En materia medioambiental, ¿cuánto creen ustedes que reconoce la Constitución en materia de medio ambiente? ¿Mucho o poco? Poco, dicen. Yo lo voy leyendo el chat, supongo que poco, dicen sí. Fíjense que casi, podríamos decir que es el único derecho nuevo, el derecho a vivir un ambiente sano. Pero las propuestas de hoy son pensar la Constitución completa con una perspectiva ecológica, que es mucho más que simplemente pensar en un derecho a vivir un ambiente sano. Y de los derechos sociales, ¿qué percepciones tienen ustedes? ¿Cómo están recogidos en esta Constitución? Según yo, Medianamente, dice. como que están, pero no, pero como por bajo la propiedad privada, ¿o no? O sea, que tienen un estatus diferenciado. Claro, como quizá un poquito menor. Perfecto. Yo entiendo que, perdón, hola. Aprovecha. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola. Bueno, yo entiendo que los derechos sociales en Chile prácticamente están, pero son letras más que nada, no hay una garantía de que puedan hacerse efectivos, por ejemplo, ante un tribunal. Sí, y ahí es lo que existe como lo que es el caballito constitucional que al final se hace en Chile. Por ejemplo, si es que yo quiero defender mi derecho a la educación, lo que digo es que tengo derecho de propiedad mi, digamos, en mis estudios o en la carrera que estoy, por ejemplo, estudiando, y por eso tengo un derecho sobre ese, pero no es que tenga una vía directa de reclamar este derecho. Ahora, lo que recordaba también es sobre el derecho del trabajo, por ejemplo, que está regulado, pero no como un derecho, digamos, tutelado, pero sí como una alternativa de la persona a acceder a un trabajo, como una libertad de acción, más que de una libertad de acceder verdaderamente al trabajo, o sea, como un derecho. Javiera, ¿y usted qué estudia? Cuénteme. Y yo estudio Derecho. Claro, ahí tiene no sé si una ventaja, pero tiene un conocimiento del texto constitucional más Claro, preciso. sí. Bien, ¿y alguien tiene otra percepción? Que vamos a ver si la percepción de Javiera, que más bien es un conocimiento, se confirma. Había alguien que decía algo en el chat que estaba bastante bien. Hay 111 personas conectadas. No puedo ver el chat. Pero aprovechen el micrófono. ¿Cómo creen ustedes que están reconocidos los derechos sociales? Por ejemplo, Javiera nos da cuenta de que los derechos sociales, no todos ellos tienen la posibilidad de ser exigidos ante los tribunales de justicia. Esa es una característica. En el fondo lo que yo entiendo es que los derechos están consagrados tal vez, pero no hay un rol del Estado como para garantizarlos, que tiene que ver con este Estado subsidiario, en donde los privados empiezan a tomar el rol, y si es que ellos no quisieran, ahí recién el Estado podría empezar a intervenir. Perfecto. Y María Pilar, ¿usted también estudia Derecho o estudia otra carrera? Psicología. Psicología. Fantástico. Entonces, fíjense que en esa... Porque con estos dos elementos que ustedes comentan, María Pilar y Javiera, ya podemos medio configurar la manera en que la Constitución reconoce los derechos sociales. Yo les comenté que había un primer momento de reconocimiento de los derechos que es el constitucionalismo liberal. Y entonces, los derechos que se reconocen, que son los derechos generalmente de libertad, pero no significa que sean simplemente las libertades, sino que son las libertad, igualdad y otros derechos, por ejemplo el de propiedad, el Estado cumple con no afectarlos, absteniéndose de inmiscuirse en las decisiones que toman las personas. Entonces, ¿cómo el Estado logra respetar la libertad de las personas, por ejemplo, a la circulación? El Estado
le permite a las personas circular libremente cuando no les impide, no les obstaculiza, no interfiere en esa libre circulación. O sea que el Estado cumple no haciendo. Y por eso esos derechos, si bien tienen un costo igual, son más sencillos de cumplir por parte del Estado. Pero una vez que las personas en el mundo, con constituciones, gozaron de esos primeros derechos, las demandas de las personas fueron a otros derechos, porque las personas podían tener libertad de expresión, libertad religiosa, propiedad, pero también necesitaban tener una garantía de salud, la posibilidad de acceder a un trabajo, a tener un salario digno, a contar con una vivienda. Entonces siempre vamos a querer más derechos. Es parte de la progresividad, es parte de nuestras demandas permanentemente insatisfechas. Entonces viene otro momento, que es el constitucionalismo social, principios del siglo XX, donde el rol del Estado que se espera satisfaga no es solamente absteniéndose, sino que brindando prestaciones. O sea, el Estado ya no va a tener que, para cumplir con los derechos, abstenerse, sino que se espera que el Estado haga algo. Y ese haga algo es, por ejemplo, brindar un bien, brindar un servicio, generar prestaciones. Y entonces el rol del Estado no es que reemplace al anterior, sino que el Estado se espera que en algunos casos no haga, y en otros casos se espera que brinde acciones positivas. Ahora, no todos los derechos sociales tienen esa estructura, pero por regla general es así. Y una vez que se hubieran satisfecho esos derechos, yo diría que, por ejemplo, en el caso chileno, en la Constitución de 1925, en la reforma del año 1970, se consagró un estatuto de derechos sociales, a la educación, a la salud, que fue como el haber recogido ese impulso de principios del siglo XX en la Constitución en el año 1970. Pero hay otro momento, que es el que yo les estaba contando, que es mucho más reciente, donde las constituciones comienzan a consagrar otros derechos, por ejemplo, los de los grupos. Y ese impulso no llegó a la Constitución del 80, porque cuando se estaba gestando el desarrollo de esa dinámica, la Constitución se dictó. Y si bien esta Constitución se ha modificado en muchas oportunidades, la reforma a los derechos ha sido muy acotada. Entonces, los principales cambios han sido la parte de lo orgánico de la Constitución, pero algunos derechos simplemente han sido muy concretamente modificados. Pero la característica de la Constitución del 80, que podría haber recogido ambos constitucionalismos, el liberal y el social, es que recogió el constitucionalismo liberal, pero recogió el constitucionalismo social modificado, adaptado, si ustedes quieren. No, le podría poner muchos adjetivos, pero la idea es que ustedes se formen su propio juicio. Y entonces, ¿cuál es la adaptación? ¿Cuál es la modificación? Lo que decía María Pilar, que como la Constitución consagra un Estado que por regla general es subsidiario, y espera entonces que haya un desarrollo de la libre autonomía de las personas, o de la autonomía de las personas, o de la libertad de las personas, por regla general, el Estado no interviene. Y entonces, la segunda dimensión del constitucionalismo, que es el social, se restringe. Entonces el Estado está menos estructurado para brindar bienes y servicios. Por ejemplo, alguien lo dijo en el chat y ahora me acordé, gran parte de esos bienes o prestaciones no solamente las brinda el Estado, sino que también otros particulares. Entonces, uno identifica que el sistema de salud, por ejemplo, puede estar a cargo del Estado como de los particulares. O el sistema de seguridad social puede estar a cargo del Estado o de los particulares, pero por regla general en el caso chileno es por los particulares. Entonces son derechos sociales que, si ustedes se fijan, con esta breve explicación, no calzan en el modelo del constitucionalismo social. Por la propia configuración del Estado, que por regla general no debiera brindar esas prestaciones, bienes, servicios, esas acciones positivas. Y por cierto, no hay derechos del tercer grupo de este proceso. Entonces, si uno se preguntara, como fue la pregunta que me invitaron a comentar, ¿cuáles son los derechos que están previstos en la Constitución? Todos los del liberalismo inicial, del constitucionalismo liberal, los del constitucionalismo social, pero adaptados a un Estado subsidiario,
y prácticamente ninguno de los derechos de este tercer momento, salvo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Que se le suma al caso de los derechos sociales el que la mayoría de ellos no esté garantizado por ninguna acción constitucional. Entonces ahí ustedes ven que hay como un desbalance entre los derechos. Unos derechos que están más robustecidos y unos derechos que están como más desfavorecidos. Y un grupo de derechos que hoy la gente probablemente demanda, la ciudadanía pretende, que no están sencillamente previstos en la Constitución. Entonces, ¿cuáles son los derechos que las personas esperan, quizá, algunos, no todos, estén previstos en la Constitución? La respuesta puede ser, sin perjuicio de hacer una nómina, una lista más o menos corta, más o menos desarrollada. Muchos han sostenido que el catálogo tiene que ser equilibrado entre el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social. Esa es una tesis. Es decir, que el catálogo de derechos de una nueva constitución sea equilibrado entre esos dos momentos del constitucionalismo. Porque lo que claramente, después de la explicación que ustedes mismos construyeron, ese catálogo no tiene ese equilibrio. Para otros, el catálogo tal cual está y la configuración tal cual está prevista es perfecta. Y para muchos, el catálogo tiene que ser bastante restringido con preeminencia de los derechos del constitucionalismo liberal. Entonces, no sé cómo se imaginan ustedes el debate sobre nueva constitución. ¿Dónde va a estar de estas tradiciones? ¿En el constitucionalismo liberal o en el constitucionalismo social? ¿Dónde va a estar la disputa, la tensión, el momento complejo de comenzar a reconocer los derechos? ¿Cuáles son los derechos que rápidamente se van a ir fijando en la Constitución, sin problema? ¿Qué se imaginan ustedes? Hay más de 115 personas conectadas, así que me imagino que habrá muchas opiniones. Ignacia levantó la mano. Sí, hola. A mí me bajó la duda, yo no estudio Derecho, claramente, pero ese comentario o esa hipótesis de querer llegar a un equilibrio entre los derechos sociales y los derechos liberales, ¿cómo se podría llegar a eso si por una parte tenemos como el beneficio económico privado versus estos otros que son más allá como éticos, como lo mínimo para la sociedad, pero no tiene un beneficio económico? ¿Cómo se podría llegar a algo equilibrado cuando uno entrega como el aspecto material, que en esta sociedad es como al día de hoy como la meta, como social, como de éxito? No sé Sí, si se entiende la pregunta. El cómo no es tan complejo como la voluntad para tomar esa definición. Por ejemplo, si los derechos sociales se consagraran como derechos sociales, y no como libertades con nombre de derecho social, se podría lograr ese equilibrio. Y la otra forma de lograr el equilibrio es que los derechos, todos los derechos, puedan ser exigibles ante los tribunales de justicia. Por eso tenemos algunos que sí y algunos que no. De hecho, Javier hablaba del derecho al trabajo. Y lo puso como ejemplo, y está muy bien como ejemplo, porque hay un tal derecho al trabajo como derecho, alguien lo puede entender como el derecho que tienen las personas a tener un empleo, al pleno empleo. Y algunos estados aseguran eso. No digo que nosotros lo queramos, pero algunos estados lo hacen. Pero la Constitución no consagra el derecho al trabajo, sino que consagra la libertad de trabajo. Es decir, ustedes pueden decidir si trabajar o no trabajar. Si ustedes son los empleadores, pueden decidir con quién trabajar. Pero eso es muy distinto al derecho al trabajo, es la libertad de trabajo. Entonces la Constitución dice, usted no tiene derecho al trabajo, tiene libertad de trabajo, en esta explicación que yo les acabo de hacer. Y tiene derecho a una justa retribución. Pero cuando la Constitución le permite exigir ese derecho, le permite que usted exija ante un tribunal la libertad, pero no la justa retribución. Diferencia. Entonces dice, esto sí, esto no. Esto sí, no, sí, no, no. O sea que todos los derechos no son igualmente exigibles ante un tribunal. Entonces, el cómo que pregunta Ignacia no es tan complejo.
El asunto es que pueda haber, que haya voluntad para que así sea, que es otra cuestión. Yo creo que la dificultad no está en el diseño, sino que la dificultad está en la definición o en la decisión que así sea. Porque las tensiones, es cosa de escuchar un par de personas debatiendo con ideas o posiciones distintas. Algunos dirán, las libertades sin dudas, en un catálogo breve, entonces en el breve ya los derechos del tercer grupo ya comienzan a quedar fuera, y probablemente los derechos sociales en la configuración que actualmente tiene, versus otros que sostienen que el catálogo tiene que ser completo, que el catálogo debiera ser completo y equilibrado, y que todos los derechos tengan el mismo estatus. Esa podría ser una alternativa a la posición anterior. No sé si le respondí, Ignacia, pero yo creo que el cómo no es tan complejo como la decisión que puede ir detrás. Hay una mano de Diego levantada. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho perfecto. Bien, justamente como un punto interesante que me suena para el debate constituyente, es justamente cuáles son las condiciones y los límites para el Estado que la Constitución va a fijar al momento de intentar satisfacer las condiciones solicitadas propias de los derechos humanos. Como pregunta. Fíjese, Diego, que no sé qué será primero, si es que el rol del Estado se define anticipadamente y con eso, dependiendo de esa definición, va a ser el cómo se consagren los derechos, o se van a discutir los derechos y según cómo se consagren, vamos a poder deducir cuál es el rol del Estado. Pero en esta parte, por supuesto que el rol del Estado, lo dijo María Pilar, es esencial. Tenemos que pensar si el Estado va a estar solamente para abstenerse, o si el Estado también va a estar disponible para generar esas prestaciones en forma de acciones positivas, y si va a estar dispuesto a que en el evento que se le exija al Estado, por ejemplo a través de un tribunal de justicia, el Estado va a estar en condiciones de satisfacerlo. Más que en condiciones, va a estar estructurado el ordenamiento jurídico para que lo satisfaga. Esa es una decisión que van a tener que tomar los que tengan que definir los contenidos de una nueva constitución. Pero claramente estos son los nudos del debate. Ustedes ya dieron cuenta de ese nudo del debate. Yo tengo una posición, pero yo creo que no tiene ningún sentido que yo la comente, sino que lo importante es que ustedes vayan planteando, yo les vaya, por ejemplo, diferenciando cuáles son los ámbitos del debate, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Solamente porque voy a seguir el orden del listado, Catalina también tiene una pregunta. Catalina Torres. Hola, buenas tardes. Soy tardes. estudiante de Historia y a la vez estoy haciendo un certificado en Educación. Entonces mi intención es ser profesora. Y al usted preguntar sobre el tema de cómo queremos una nueva constitución o qué derechos debería tener, inmediatamente pienso en educación. Porque me gustaría, o en mi mundo ideal, me gustaría como que todos los estudiantes pudieran tener una educación de calidad y gratuita, o que no dependiera como de el dinero que puedan pagar sus papás para tener una buena educación. Entonces, igualmente, como lo decía la compañera, me parece el tema del trabajo. Me da la sensación que en la Constitución actual pasa eso. O sea, claro, todos los niños se pueden educar en nuestro país, pero no todos los niños acceden a la misma educación. Y lo mismo pasa como, por ejemplo, con los proyectos educativos a los que pueden acceder. Es muy distinto, no sé, ir a un colegio Montessori que a un colegio o un liceo en una población donde abunda el narcotráfico. Entonces, igualmente le quería consultar sobre eso, o sea, cómo funciona en el papel en la Constitución actual y cómo podría funcionar en una nueva. Yo creo que usted da, Catalina, le agradezco la pregunta, porque usted da en el clavo con el ejemplo, porque aparte le compete el ejemplo como estudiante de educación, de historia, ¿no? El ejemplo que daba Javiera es de un derecho al trabajo que tiene forma de libertad de trabajo. Esa es una estrategia que utiliza la Constitución. Toma un derecho social y lo convierte en una libertad. Y como libertad protege la libertad, pero cuando le agrega algo, como por ejemplo la justa retribución, eso ya no lo protege. Esa es como una fórmula. La otra fórmula que utiliza la Constitución, por ejemplo, lo hace a propósito del derecho a la educación, es consagra el derecho a la educación como un derecho social y coloca entonces el Estado en la posición de brindarlo, de satisfacer el acceso igualitario
a ciertos niveles de educación y los va diferenciando, algunos obligatorios, en fin. Los obligatorios tienen que ser también gratuitos, porque si son obligatorios hay que asegurarlo. Pero ese derecho no puede ser exigido vía recurso de protección. Entonces, el derecho a la educación sí tiene forma de derecho social, pero lo que no tiene es una garantía jurisdiccional rápida, expedita, por ejemplo, a través de una acción de protección. Supongamos el derecho a la salud. Uno dice derecho a la salud, pero la Constitución no consagra propiamente el derecho a la salud. En la parte que consagra un derecho a la protección de la salud, que no es lo mismo que el derecho a la salud, fíjense la diferencia, yo les digo, derecho a la salud es el derecho social, el derecho a la protección de la salud es algo distinto. Ese ámbito de protección no se puede demandar vía acción de protección, pero sí usted podría accionar cuando no tiene la facultad para elegir entre un sistema público o privado. Nuevamente lo que se protege es una libertad. Entonces yo no le voy a dar la fórmula, porque la fórmula pondría de mi parte mi carga, digamos, de las decisiones, y no tiene ningún sentido, sino que a la pregunta que ustedes hacían es lo siguiente, uno podría cuestionarse, ¿yo quiero que todos los derechos tengan el mismo valor? ¿Que no haya derechos de primera o de segunda? Si la respuesta fuera sí, entonces basta con que los derechos se configuren como tales, como derechos, los que son de libertad como derechos de libertad y los derechos sociales como derechos sociales, y por ejemplo que todos estén amparados por una misma acción constitucional. Pero si ustedes valoran especialmente la libertad y estiman, por ejemplo, que el Estado tiene que satisfacer solo a aquellas personas que tienen la necesidad de hacerlo y no a todos, entonces la configuración actual es suficiente. Entonces, la pregunta, ustedes se la plantean y por supuesto, dependiendo cuál sea la respuesta, el rol del Estado va a ser más o menos presente. Esa es como la ecuación. Ahora, bueno, habían otras preguntas. Danae, ya me estaba entusiasmando con otro tema, pero Danae estaba con la mano alzada. Hola, bueno, mi pregunta tiene que ver más que nada a futuro, considerando el proceso constituyente en el que estamos, y son dos. La primera es, como cuál sería, o sea, yo entiendo que hay como un bloqueo, no sé si se podría, si podría ocurrir que, por ejemplo, dentro de la nueva Constitución, se establecieran ciertos derechos, pero aún así el Estado no firmara los pactos que están como en boga actualmente. En ese sentido, como ¿qué implicancias tiene no firmar los pactos, considerando que igual está como este proceso constituyente? Eso es uno. Y lo segundo es de qué manera también se puede amarrar, por ejemplo, en esta nueva Constitución, que exista realmente justicia en términos como de violación a los derechos humanos. Y en términos como, creo que en las sesiones pasadas alguien también lo preguntó, de qué manera puede como controlarse este tema del negacionismo. Eso, muchas gracias. Danae, cuénteme, ¿y usted qué está estudiando? Estoy haciendo mi tesis de historia. ¿Su tesis ya está al final? Sí. Perfecto. Fíjense que la pregunta de Danae es súper relevante en el proceso actual. Todas las que ustedes han hecho han sido relevantes, no quiero decir que no las han sido, todo lo contrario, pero en el proceso actual, el procedimiento que fija el debate sobre los contenidos de una nueva constitución le fijó límites. Y entonces los convencionales constituyentes van a poder discutir todos los temas, pero cuando lo hagan y se fijen los contenidos no puede traspasar 4 límites. No sé si ustedes ya lo saben cuáles son. Uno de los límites que son intraspasables, en principio, si se traspasan nadie sabe lo que podría ocurrir, pero en principio se debieran respetar, son respetar la forma republicana de gobierno, respetar la democracia, respetar los tratados de derechos humanos y los tratados en general, los tratados de límites, de libre comercio, en fin, o de comercio, y las sentencias que han sido dictadas, que están firmes, no se pueden desconocer. Esos son los límites. Entonces, a la pregunta de Danae, los tratados
tienen mayor importancia porque lo que sea que se contenga en la Constitución no puede ser contrario a los tratados de derechos humanos o los tratados en general. Entonces ahí uno tiene no solamente un parámetro que no se puede traspasar, sino que probablemente yo lo vería en un sentido más bien propositivo, un sentido positivo, y diría, estos son los tratados que nosotros deberíamos considerar también para recoger como contenido constitucional. Ese es un asunto, que los contenidos no pueden ser contrarios a los tratados de derechos humanos. Y la Constitución dice, ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Entonces, el grupo de tratados de derechos humanos que actualmente están vigentes son los que van a fijar el límite, que yo le diría que son muchos. O sea, Chile en gran medida ha ratificado y están vigentes la mayoría de los tratados que la mayoría de los estados ha puesto en vigencia. O sea, no estamos tan distantes en materia de incorporación de tratados de derechos humanos o en general al derecho interno. Yo creo que los derechos humanos son más complejos. Digo complejos en el sentido de que seguramente en esa cláusula la mayoría está pensando en tratados de derechos humanos. Otro tema, y también me pidieron que lo considerara, es qué valor van a tener los tratados en general y de derechos humanos en particular como contenido constitucional. Ese es otro tema. Entonces, si por ejemplo Chile ha ratificado y se encuentran vigentes tratados que prohíben la discriminación contra la mujer, el contenido de una norma constitucional no podría promover la violencia contra las mujeres. Eso sería justamente atentatorio de un tratado de derechos humanos que Chile ya ratificó y se encuentra vigente. El asunto es, esa es la segunda pregunta, veo que Mariana no sé si levanta como el dedo como pregunta, la cuestión es, ¿qué valor la nueva Constitución podría darle a los tratados de derechos humanos? Porque actualmente esa pregunta no está despejada en la Constitución. No sabemos si tiene un valor como si fuera una ley, no sabemos si tiene un valor superior a la ley, no sabemos si tiene valor constitucional, o si tiene incluso valor mayor a la Constitución. Eso no lo dice la Constitución. Y créanme que dependiendo del valor que se le reconozca, es el ejercicio del reconocimiento que va variando. Se dicta una ley que es contraria al tratado, ¿qué prima? ¿La ley o el tratado? Se modifica la Constitución, y esa modificación es contraria al tratado. ¿Qué prima? ¿La Constitución o el tratado? No lo sabemos. Entonces yo tendría la expectativa, esa sí sería una expectativa que yo quisiera explicitar, que la futura Constitución diga con certeza y con todas sus letras cuál es el valor. No sé cuál es el valor que pudiera definirse, pero que lo defina. Que defina cuál es el valor que tienen los tratados de derechos humanos. Yo trato de ser respetuosa, de no transparentar tanto mis opiniones para que ustedes saquen sus propios juicios. Entonces, hoy los tratados son un límite, y eventualmente lo que esperamos también es que la Constitución, cuando defina los contenidos, establezca cuál es la jerarquía, por ejemplo, de los tratados, cuál es el valor que tienen las sentencias del sistema interamericano o universal de los derechos, que sepamos cómo se interpretan los derechos en conformidad con esos tratados o no. O sea que hay varias cuestiones ahí que considerar. Yo les voy a plantear un problema en un ratito. No sé si Mariana levantó la mano, porque también están Constanza y Claudia. Sí, no, después de la astilla. Constanza, ¿estará por ahí? Yo. Sí, mi pregunta es bien breve. No me queda claro si es que en el constitucionalismo social, cabe este tercer momento del que hablaste, que es más creado como latinoamericano, y si la nueva constitución podría de alguna forma darle espacio y como validarlo en el fondo. ¿Al tercer grupo, al tercer momento? Sí. Fíjense que de lo que no me cabe duda es que los elementos del constitucionalismo liberal van a estar en la Constitución, en la nueva. Lo que es disputado es si los elementos del constitucionalismo social se van a considerar como tales, no adaptados como actualmente. Y lo que estará por verse es si
estos nuevos derechos, o derechos de grupos, podrían recogerse en la Constitución. Pero eso solo depende de la voluntad política. Configurar esos derechos no tiene ninguna dificultad. Entonces, ¿habrá disposición, por ejemplo, para reconocer los derechos de todas las personas a la igualdad, pero al mismo tiempo reconocer de manera diferenciada los derechos de los niños, niñas y adolescentes? O sea, alguien va a tratar de plantear que los derechos de los niños estén reconocidos, además de como derechos de las personas, de manera diferenciada. Que se logre ese reconocimiento va a depender de la mayoría que se alcance. Entonces, ¿será posible que en la nueva Constitución los derechos de los pueblos indígenas se reconozcan como derechos de pueblos y no derechos individuales? No hay ninguna dificultad para que eso ocurra, salvo que no se alcancen las mayorías. Entonces, esos derechos que yo diría derechos nuevos, que la lista puede ser la lista que ustedes quieran, o sea, puede ser, hay muchos derechos nuevos que son más o menos comunes, como el derecho a la vivienda, que también podría ser considerado un derecho social, los derechos vinculados con el medio ambiente, algunos incluso hablan de derechos de la naturaleza, no de las personas, sino que de la naturaleza, de los ríos, etc. El otro día alguien decía el derecho de circular en la ciudad en bicicleta, como un derecho humano. O sea, en la medida que haya las mayorías, esos derechos se pueden consagrar. Pero claramente la definición no depende tanto de la estructura, no depende tanto digamos, de la dificultad de su estructuración, sino como de la voluntad política para establecer. Ahora, en las constituciones latinoamericanas yo creo que ha habido una inflación de derechos. O sea, la lista súper larga, muy desarrollada, y probablemente poca posibilidad de cumplirlos tal cual están consagrados. A eso también se le tiene un poquito de cuidado, de temor. Consagrar el conjunto de derechos de manera responsable que pensemos que se pueden cumplir. Y eso claramente va a depender de la voluntad política, pero claramente en el debate están presentes derechos de grupos, de los pueblos indígenas sin duda, que son derechos de grupos, porque son derechos colectivos a la autodeterminación, a la propiedad de los recursos naturales, a tener un sistema judicial propio, a tener una educación intercultural bilingüe, a poder ejercer la libertad religiosa, pero a propósito de sus propias creencias y cosmovisiones. Esos derechos van a estar también planteados como nuevos derechos que se puedan incorporar en la Constitución. Pero yo creo que, para ser bien honesto, hay mucha reticencia a ese tercer momento del constitucionalismo. Se le ha llamado constitucionalismo mestizo, constitucionalismo ornitorrinco, porque ya ustedes van sumando. Entonces suman el constitucionalismo liberal, más el constitucionalismo social y más el constitucionalismo indígena. ¿Qué les va quedando? Algo medio extraño. Entonces algunos dicen esto ya no, la mezcla esta no funciona. O funciona, no sé. Ahí ustedes sacarán sus conclusiones. Vamos con Claudia y avanzamos en un punto más. El ejercicio. Hola. Bueno, lo mío en verdad tiene más que ver con un comentario, que yo creo también que el equilibrio del que se hablaba recién va de la mano no con la sola consagración, sino también de llevar a lo concreto y a lo material estos derechos, porque, como decía recién, el derecho a la salud, por ejemplo, si bien se consagra, queda solo en el papel, entregando una opción a las personas dentro de esta esfera de libertad que tienen, para que ellos puedan elegir entre un sistema público o privado, y lo mismo con el resto de los derechos sociales. Entonces creo que esto igual a su vez va de la mano con que los derechos sociales en sí requieren mayor prestación monetaria por parte del Estado. Y es en ese sentido que el constitucionalismo social se vería limitado, es decir, en cuanto a la disposición del Estado a hacer efectivos estos derechos de corte social. Y yo creo que esto es exactamente lo que vamos a ver a lo largo del proceso constituyente, o sea, la efectiva disposición del Estado y evidentemente de los entes políticos también. Claro, Claudia, yo comparto su posición. El Estado probablemente no va a querer, no digo que no vaya a querer,
porque el Estado, las personas que representan el Estado. Pero ¿qué tal si se configura un Estado que no sea subsidiario? Y se tome esa definición. Habrá más espacio entonces para que hayan prioridades distintas en la satisfacción de los derechos. O sea, que ciertos recursos que hoy se destinan a este ámbito dejen de destinarse allí con prioridad y se destinen a este otro ámbito. Pero esa es una definición que se puede adoptar en una constitución. Esta constitución también tiene una definición. Claro. Entonces, reorganizar en ese ámbito. Exactamente. Entonces, si usted dice, hoy el Estado subsidiario tiene dos dimensiones. Una de abstención, que es una, digamos, dimensión negativa, y una dimensión positiva de prestación. Pero una de las dos prima sobre la otra. ¿Cuál de las dos prima? La de abstención. Y usted podría incluso considerar el mismo Estado subsidiario, pero poniendo la preponderancia no en la abstención, sino en la prestación, en la lógica de la intervención del Estado. Y ese solo cambio genera el cambio en la manera en que los derechos sociales se pueden satisfacer, o saca a los particulares del esquema, o saca, en algunos casos los particulares comparten con el Estado, y en otros casos sencillamente son los particulares. En el derecho a la seguridad social son solo los particulares. En el derecho a la educación es el Estado y los particulares. En el derecho a la salud son el Estado y los particulares, pero en el derecho a la seguridad social son solo los particulares. Ahí entonces usted puede ir haciendo algunas combinaciones. Imagínense que ustedes están en la convención constituyente. Ustedes son los convencionales constituyentes. Los 116 que están aquí son convencionales constituyentes. Y tienen una disputa sobre cómo recoger los derechos. Y saben que, aunque no lo expliciten, ustedes tienen una idea preconcebida de cuál debe ser el rol del Estado. Entonces, no sabría cómo hacerlo aquí, porque bueno, a veces yo intercalo la posibilidad de que voten y que hagamos una encuesta, pero debería haberlo considerado antes. Pero supongamos que algunos de ustedes identifican y dicen, yo quiero tener los derechos sociales como verdaderos derechos. Y que cuando una persona quiera, como decía Catalina, una educación gratuita y le agrega de calidad, el Estado esté en condiciones y en disposición de satisfacerlo. ¿Cómo lo arbitrarían? ¿Cómo lo redactarían? ¿Qué niveles diferenciarían? ¿Qué garantías plasmarían? Los que tengan, por ejemplo, una visión que se conforme con esa posibilidad. ¿Se entiende? El que tenga esa intención, ¿cómo lo haría? No es una pregunta sencilla. Catalina, usted casi es candidata para hacer ese ejercicio. Pero veamos si hay alguien más que se anime. ¿Cómo lo haría Catalina, ya que no hubo voluntario? Bueno, se nota un poco que mi intención sería privilegiar la educación de calidad, por lo Sí, que yo también soy consciente de que no podría, por ejemplo, eliminar a los colegios privados, porque igualmente entiendo de que quizá algunas personas van a querer un proyecto educativo diferente para sus hijos. Entonces yo no puedo quitar esa libertad, pero sí puedo potenciar a los colegios que actualmente son municipales. Entonces quizá haría un cambio de que pasaran de municipales a volver a ser del Estado, y así cada colegio o liceo, da lo mismo, tuviera el mismo ingreso, sin depender como de si es una comuna que le va a dar X cantidad, sino que sea del Estado y que sea todo para todos igual. Quizás según también cantidad de estudiantes. Que pase de ser municipal a ser nacional. Claro, que fuera algo estatal, totalmente. Porque igual yo una vez hablaba con Nelson Osorio, que es un académico de la USAT, y él me decía que él cuando iba al colegio, el Estado le regalaba todos los útiles que necesitaba. Entonces quizá volver a esa idea de que de verdad los estudiantes no dependan como del lugar en que viven, sino de que el que vive en Punta Arenas tenga la misma educación o pueda acceder a la misma que el que vive en Iquique. Perfecto, Catalina. Esa sería mi postura. Perfecto. Usted dice,
yo voy a plantear que hay un tal derecho a la educación, pero ese derecho a la educación no obsta a la libertad que tienen los padres, por ejemplo, de escoger el establecimiento de educación de sus hijos. Claro. ¿Sí? Que yo piense que tiene que haber una educación con estas características no va a suponer que todos los colegios van a ser públicos. Es más, usted va a privilegiar que los padres puedan escoger el tipo de educación, pública, privada, laica, confesional. Esa es una libertad. Como derecho, usted ha hecho el énfasis en la calidad. Usted podría escribir calidad en la Constitución. Ujú. ¿Sí? El tema sería qué entendemos por calidad, ¿o no? Claro, y fijarlo legislativamente en los estándares, las políticas públicas, en fin. ¿En qué niveles diferenciaría usted la educación? He escuchado mucho de privilegiar, debería ser para todos los niveles, incluso ojalá llegar a la universidad también, porque considero de que un estudiante de no sé, séptimo básico no debería tener menos posibilidades que un estudiante de cuarto medio. Ambos niveles deberían recibir no sé, algo que les motive para ir a la escuela también, tener Bien, como yo le un voy a hacer una aprendizaje pregunta, pero amoroso. puede ser Catalina, puede ser otra. Fíjense cómo Catalina ya le va dando forma al derecho. Entonces dice, todos los niveles. Pero para que usted esté segura que funciona, que va a funcionar su derecho, diga, nivel básico, medio, preescolar, no sé cómo se llama el primer nivel, universitario. Usted los diferencia, y a lo mejor usted va a decir, yo quiero que todos tengan al menos educación básica y media. No sé si va a poder obligar que todos tengan educación universitaria. Entonces usted tiene que decir, a este nivel, obligatoriedad, y si es obligatorio, tiene que hacerlo gratuito. Porque para las personas que no puedan pagarlo, y usted lo está determinando como obligatorio, le tiene que dar la posibilidad que así sea. Pero usted además le quiere agregar de calidad. Entonces usted o su grupo de constituyentes, a ver si la apoyan en ese diseño que está haciendo, está distinguiendo niveles, está determinando características, gratuidad, calidad, obligatoriedad. Tiene que definir quién es el titular del derecho. ¿Quién va a ser el titular de este derecho? Disculpe mi ignorancia, ¿a qué se refiere con titular? ¿Quién es el dueño del Como, derecho? ¿Quién es el que va a poder ejercer ese derecho? o sea, en mi mundo ideal sería de nuevo el Estado, que fueran colegios estatales. No. El que puede ejercer el derecho. El derecho lo va a ejercer el niño, el joven, la persona, el padre, la madre, los niños. En ese caso serían los escolares de nivel pre-kinder a cuarto medio. Y distinguiría entre chilenos y extranjeros. medio. Yo creo que ya sería estudiantes que estén en nuestro país, independientes si son extranjeros o no. Perfecto. Entonces usted le podría poner las personas. ¿Sí? Las personas. Porque si comienza a decir los chilenos, deja fuera a los extranjeros. Claro. Ya Si dice los entendí. ciudadanos, deja fuera a los menores de 18 años. Entonces usted dice las personas. Las personas tienen derecho a la educación en los niveles preescolar, básico, medio, que serán obligatorios, gratuitos, y a un nivel de educación universitaria, verá usted qué adjetivo le va poniendo, y luego dice de calidad. Por ejemplo, Catalina ya está de candidata a la Convención Constituyente. Bien. Ojalá yo pudiera tener ese privilegio. Pero inténtelo. Luego yo la voto. Luego la libertad de trabajo. Digo, la libertad de los padres de escoger, mire, tiene un voto. La libertad de los padres, no de las personas, de los padres, a escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos. Y ahora sí, yo le voy a pedir que el resto ayude a Catalina, porque esta es la pregunta más difícil. ¿Quién va a ser el destinatario de ese derecho? Ese derecho hermoso que ella diseñó. Dijo calidad, obligatoriedad, gratuidad, todos los niveles, de titularidad amplia, todas las personas. ¿Quién debe satisfacer el derecho? ¿El Estado? Mariana dice el Estado. La pregunta ahora es, ¿solo el Estado o el Estado y los particulares?
No es que la educación no la pueda brindar los particulares, sino que cuando los particulares no quieran, ¿quién debe? Mariana ya dijo el Estado. ¿Qué cree el resto? Y acá ustedes se juegan todo el diseño, en esta pregunta. En esta convención que se nos acaban de ir 2 constituyentes. Disculpen, y quizá el Ministerio de Educación, Pero es el Estado. aunque pusiéramos como Ministerio de Educación, igualmente sigue siendo Estado. Claro. La municipalidad también es parte del Estado. Pero juéguensela, son más de 100 en este grupo. Profe, pero hay algo que yo no entendí. Dígame, Alejandra. Gracias. ¿Destinatario es quien se asegura de que el derecho esté garantizado? No, el destinatario, fíjense que es parte de la estructura de los derechos, Alejandra, es muy importante lo que usted pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo un derecho a la libertad, Ajá. mi derecho se estructura en la medida que haya alguien que no impida que yo haga algo. O sea, el derecho a la libertad es que no es que yo decida o no decida, sino que la libertad es que si yo quiero decidir algo, no haya nadie que me lo impida. Así se estructura el derecho a la libertad. Y O sea, en ese siempre va a caso, depender de un tercero, no depende de mí, si no yo hoy no me quiero levantar, eso no es el derecho a la libertad, no es una libertad, sino es que nadie me obligue a levantarme, ni nadie me impida levantarme, ni nadie me obstaculice circular. Entonces siempre va a depender de un tercero. entonces en ese ejemplo, el titular sería la persona que tiene esta libertad. ¿Y quién es el destinatario? En el caso del derecho a la educación, No, del anterior, del el ejemplo que Estado, me está dando, sí, de la solo el libertad. Estado, sí, el Estado. Ya. Podría serlo también un particular. Ujú. Porque, por ejemplo, si usted me dice no puede circular y no me permite salir, como particular, pasa, por ejemplo, como el ejemplo es cuando los vecinos cierran el pasaje y ponen un portón. Hay una libertad de circulación que Restringida. el que impide es un particular. Entonces, en ese ejercicio, el destinatario es el Estado, sin duda, y los particulares. Pero en el derecho que Catalina está diseñando, ella está esperando que el Estado le dé algo, bienes, educación gratuita, de calidad, en estos niveles. Entonces el destinatario, a juicio de ustedes, ¿quién debiera ser? O sea, según el ejemplo que dio Catalina, que daba la opción de que estuviera una parte del Estado y también una parte privada que existiera esa opción, entonces ante ese ejemplo no tendría que ser solo el Estado, sino también particulares o privados, no sé cuál es la palabra, para que exista esa opción. Porque ¿por qué el Estado haría una diferenciación con algunos que podrían ir a un establecimiento privado y a otros no? Claro, pero para la libertad que Catalina distinguió, Ignacia, Catalina dijo, la libertad de los padres de escoger el establecimiento de sus hijos. Supone entonces que hay establecimientos privados. Sí. Pero en el derecho a la educación, que es otro titular y otra estructura de derecho, el destinatario es distinto. Porque es otra cosa. ¿Sí? Es libertad de enseñanza, libertad para escoger, diferente del derecho a la educación. Entonces la pregunta, bueno, Ignacia, a lo mejor usted puede llegar a la misma respuesta, puede ser el Estado o los particulares. ¿Y para otro? Mariana dijo el Estado. ¿Usted, Catalina, qué sostiene? Como en base a la conversación, Ayúdenla, yo porque creo que estoy de acuerdo con Mariana, de que quizá al final sería el propio Estado que no entorpezca la educación de el sus Estado propios estudiantes. tiene que dar, el Estado tiene que, en el derecho social tiene que brindar las prestaciones. Entonces usted va a decir, yo no puedo pagar, pero yo espero que el Estado por lo mismo me brinde una educación de calidad. Obviamente voy a cursar la educación porque es obligatoria y espero que sea gratuita porque no la puedo pagar.
Entonces usted ya no le está pidiendo al Estado que no haga algo, le está pidiendo al Estado que haga algo. Se pasó de libertad a un derecho prestacional. La pregunta es, ¿a quién le va a demandar usted que se cumpla en esa estructura el derecho? Mariana dice al Estado, pero la pregunta es, ¿solo al Estado? Yo creo que... Dale, Dana. Yo creo que es principalmente alguien a quien el Estado también establezca como la institución a cargo. Por ejemplo, no sé, pienso en la Contraloría o algo así, como una institución intermediaria. Pero es el entre Estado. las personas del Estado. Claro. La Contraloría tiene una función bien específica, que es controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado. O sea, no tendría como un rol de prestador de un bien. Bien. O sea, si ustedes no resuelven esta pregunta, les va a pasar la discusión del proceso constituyente así, como una ola por encima. O sea, les digo para que se lo planteen, porque como que si no se dan esta respuesta, no se plantean estas respuestas, el debate se trata justamente de eso. Lo dijeron al inicio. Lo dijo María Pilar sobre el rol del Estado. Entonces, ustedes tienen que determinar ahí si van a querer que solo sea el Estado, o si van a esperar que sea el Estado y los particulares, o principalmente los particulares, o principalmente el Estado. Eso marca el diseño del derecho. A mí me quedo en la duda, es que no sé si entiendo muy bien como el concepto como de destinatario, como Bien. para poder responder la pregunta. Sí, es central. Si ustedes tuvieran que pensar en el derecho a la vida, por mucho tiempo, las personas dijeron que el derecho a la vida es el derecho a permanecer con vida. ¿Sí? Es como la obligación que tengo de estar vivo. Y eso es sumamente extraño, porque si yo sufro de una enfermedad y me estoy por morir, nadie podría decir que yo estoy afectando mi derecho a la vida. Es como una locura, esa lógica, digamos. Pero el derecho a la vida es que otro no me mate. Eso es el derecho a la vida, que otro no me mate. Entonces, yo soy titular del derecho a la vida, que consiste en que otro no me mate. Entonces, es parte del derecho del destinatario, el que no me mate. ¿Quién no me debiera matar? Ni el Estado ni los particulares. Pero en el caso de los derechos sociales, yo tengo derecho a la educación, y ese derecho se cumple en la medida que ese otro me da los bienes consistentes en la educación, o la salud, o la seguridad social. La pregunta es, ¿quién es el destinatario? Y en esa pregunta está el rol del Estado. Entonces, quizá en la pregunta, la respuesta que ha dado la Constitución actual es que el que satisface en primer término como destinatario esos derechos son los particulares, las ISAPRES, las AFP, ¿sí? Y excepcionalmente el Estado. Pero a lo mejor, Mariana, usted dice, yo quiero que solo sea el Estado, no los particulares, porque los particulares van a depender de la capacidad económica del titular. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, supongamos, siguiendo la tesis de Mariana, ahí vamos a ganar, supongamos la tesis de Mariana, que ella quiera que sea solo el Estado. Entonces yo le voy a hacer la otra pregunta para la configuración de su derecho. ¿Usted estaría dispuesta a que con esa configuración hubiera una acción de protección, que si el Estado no le brinda una educación de calidad, usted lo pueda exigir en un tribunal? ¿Está o no está dispuesta, Mariana? Yo creo que sí, pero igual muy desde la ignorancia. Pero yo creo que sí, o sea, de hecho estaba pensando como que quizás, no sé si meramente el Estado, pero sí principalmente el Estado. O si ahora son como exclusivamente los privados y como en muy poca proporción el Estado, como creo que sí debiese ser como principalmente el Estado, y que quizás como apoyo puedan estar los privados, porque no todas las organizaciones privadas son como malas per se o qué sé yo. ¿No? Nadie dice que no deben existir, sino que a quién le da usted claro, la responsabilidad para que se satisfaga, cuando no se puede, en claro. condiciones de calidad, de obligatoriedad, etc.
Esa es la ecuación. Más allá de lo que ustedes piensen, después lo meditan. Pero esa es la ecuación. Y luego se preguntan si van a querer que el derecho sea exigible. Entonces, creo que Danae había hecho una intervención para terminar la idea. Sigue nomás. Perfecto, y entonces supongamos que entre Catalina y Mariana diseñaron este derecho. El titular, el contenido, el destinatario, y dijeron que el destinatario iba a ser solo el Estado, supongamos, ¿no? Para tener un... Y además, protegidos por el recurso de protección. Lo pueden hacer exigible si alguien no lo brinda. ¿Cuántos de ustedes estaría dispuesto a votar ese derecho? Con la manito. Pero la manito virtual, pues yo creo que me permite ver como la intención de voto. Emiliano. Bueno, hay varias manitos ahí. Miren que están para candidatas, ¿no? Bueno, parece que no les va a ir muy bien. Porque no tienen tantos votos. No, el resto de la lista ya no los votó. Puede que no estén, ¿eh? Puede que se hayan ido. ¿Profe? Bien. ¿Profe? Dígame. Es que en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si es un derecho que agregaron o es parte como de de algún tratado que firmaron pre-Trump, pero es como parte de los derechos de sus ciudadanos, y creo que también son derechos de los niños, que tienen como el derecho a un medio ambiente sano, como a poder estar como seguros en su propio medio ambiente, algo así, no conozco bien el detalle, pero estaba ocurriendo que varios estudiantes de la media estaban demandando como una class action al Estado, precisamente porque el Estado no estaba regulando efectivamente a los privados y estaban ocurriendo daños al medio ambiente, como lo que tenemos, por ejemplo, en nuestras zonas de sacrificio en Chile. Yo creo que es uno de los derechos que más difícilmente el Estado va a querer ser el destinatario. Claro. Pero es como ese, como yo lo veo por ese lado, como lo que dice Mariana y lo que dice Catalina, que al final como esa acción que uno podría decir, oye, tú no me estás dando la educación de calidad que debe ser. Y se exige. Ahora, en ese derecho es sencillo exigir el acceso al nivel. Lo que es complejo es determinar cuándo no se cumple, por ejemplo, con la calidad. La definición de calidad es lo complejo en ese ejercicio. Yo les iba a hacer una... Supongamos que, Catalina y Mariana tienen solamente de 105, que va bajando el número, 20 votos. No les ha ido muy bien en la votación. Emiliano insiste en que las voten. Pero supongamos que tienen 20 votos. Y ustedes dicen, ¿qué hago con 20 votos? No logro mucho, no me compraron la idea de que el Estado es el destinatario de los derechos. Por definición, en el constitucionalismo social, el Estado es el único destinatario de los derechos. De eso se tratan los derechos sociales. No hay combinaciones ni hay preponderancia de los particulares. Por eso los derechos sociales en la Constitución chilena actual tienen una configuración distinta, porque no están pensados en esa manera, porque está el Estado subsidiario, lo dijo María Pilar desde el principio. Entonces usted, Mariana y Catalina, dicen, con 20 votos no logramos nada, pero yo voy a buscar una alternativa para por otra vía tener una mayor, digamos, posibilidad de que los derechos estén robustecidos, lo social. Ustedes saben que hay tratados de derechos humanos que reconocen los derechos sociales con destinatario que es el Estado. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ustedes tendrían que quizá podría lograr una mayor adhesión? ¿Apelar a los tratados ya existentes? Sí, y referir a los tratados internacionales. O sea, si te preguntó más temprano Danae, nosotros no podemos ir en contra de los tratados de derechos humanos, y los tratados de derechos humanos ya consagran derechos sociales con destinatarios al Estado, ustedes pueden utilizar ese argumento.
pero sobre todo ustedes podrían decir, vamos a reconocerle a los tratados de derechos humanos rango constitucional. Entonces la votación que no lograron para darle esta configuración, pueden lograrla a través de la incorporación de los tratados con un cierto rango. Entonces, van a ser todas cuestiones que van a ser, este es el corazón de la discusión, lo que hicimos recién. Este ejercicio tiene como, digamos, la forma de una posible discusión, pero lo que ustedes tienen que tener claro, de todo lo que hemos conversado, es qué rol quieren que tenga el Estado en el contexto de los derechos. El principal prestador, un prestador que lo hace con los particulares, con preferencia de los particulares, y de eso depende la configuración del derecho. Habiéndolo definido, ¿qué exigibilidad van a tener los derechos? Yo tengo una entrevista, yo le dije a Mariana a las 8:15, y la verdad que me entusiasmé, estaba cansada al principio, pero ya parece que me hubiera puesto mucho las pilas, y lamentablemente me tengo que retirar porque si no me deben estar esperando, y tengo ahí ganas de seguir aquí. Yo lo he pasado muy bien, pero veo que algunos también se han desconectado, así que quizás ha sido solamente yo, y bueno, esperemos que algo haya servido para aclarar, porque veo que avanzamos sobre los constitucionalismos, identificamos la estructura de los derechos, y sobre todo identificamos cuál es la pregunta que ustedes tienen que hacer cuando se estén discutiendo los derechos sobre el rol del Estado. Para que ustedes saquen sus propios juicios, ¿sí? No para que algún profesor venga y les diga esto es así, sino que simplemente les den ¿cómo decirlo? Si esto fuera un plato de las herramientas o los ingredientes para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Chicos, que les vaya muy bien, los felicito por la iniciativa, por estar acá un día martes a esta hora escuchando lo que pudiera ser, digamos, propio de lo que se avecina, de un debate que va a ser complejo, y les deseo mucho éxito, y bueno, y a Catalina y Mariana, que van a ser las futuras constituyentes, que comiencen a diseñar las estrategias para Le quería agradecer mucho. Paso a seguir. Gracias. Muchas gracias, porque ahora voy a tener la forma de explicar mi ideal de derecho a la educación y calidad como una mejor forma. Así que muchas gracias. Esa era la idea. Bueno, chicos, que les vaya bien, sí, chicos y chicas. Profe, Chao, en verdad, profe. muchas gracias a nombre del Colectivo de Memoria y Derechos Humanos. En verdad estamos muy agradecidos de que nos esté acompañando hoy, y también como que se haya enfocado sobre todo en responder todas estas dudas en este proceso que ya estamos viviendo a nivel nacional, porque yo creo que a muchos nos pasa como esto de claro, o sea, personalmente yo quiero una nueva constitución, vamos por los derechos sociales, pero cuando ya llegamos al cómo, de repente quedamos como, bueno, no sé, porque bueno, todo lo que implica el derecho constitucional, y creo que esta clase fue espectacular en el sentido de ver cómo funciona y también cómo darnos las herramientas justamente para poder nutrir el debate, que más allá de la desinformación que hay y todo, como darle nomás. Eso, Así que investigar con los elementos mínimos para anotar cuáles son las estructuras del derecho, de los derechos, distintas estructuras para cada tipo. Chicos, ha sido un gusto, cuídense mucho y que les resulte todo muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, Miriam. Gracias a ustedes. Bueno, chiques, y los que siguen aquí, bueno, agradecerles también por asistir. Estamos, bueno, ya